Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos para una nueva enseñanza bíblica, una nueva oportunidad que Dios nos da. Vamos a orar antes de dar comienzo. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos. Honor y gloria siempre a ti, mi Señor. Declaramos, Señor, como está en tu palabra, que tú eres el soberano de nuestras vidas, quien tiene el dominio sobre nuestras vidas, creador, precioso Dios de nuestras vidas. Y ante ti rendimos siempre nuestro corazón y nos disponemos ahora, precioso Dios, a lo que tú tienes en esta enseñanza para cada persona, Señor, en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, que fluye a través de mis labios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. La enseñanza que tengo para cada uno de ustedes en esta oportunidad lleva como título ¿qué es del Señor? Es una pregunta. ¿Qué es del Señor? ¿O qué tenemos nosotros que le pertenece a nuestro Señor? Y el fundamento bíblico está en los Salmos. Salmos capítulo 29, versículos 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Que el Señor añada la bendición a su palabra. El salmista deja claro acá de que hay que tributar a Dios. Habla a los hijos de los poderosos, pero habla a todos, porque pide que le demos a Dios gloria y poder, que le demos a Dios toda la honra, la gloria debida al nombre de nuestro Señor, que adoremos a nuestro Dios en lo santo, en la hermosura de la santidad. Es un llamado a todo el pueblo que ha creído en Dios. Ahora, podemos decir nosotros que todo le pertenece a Dios, pero a veces esto queda en una frase que se oye bonita, algo que pudiera decir la persona de boca hacia afuera, una frase bien acomodada. Y aquí cabe otra pregunta. ¿Él es tu Señor? ¿Nuestro Dios es tu Señor? ¿Es mi Señor? Esa es una pregunta que tenemos que hacernosla constantemente. No digas mañana que no lo sabías, porque escrito está en la palabra de Dios y te lo quiero predicar de forma sencilla. Lo que está escrito, Deuteronomio capítulo 6:5, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Igualmente Jesús en Mateo 22:37 se lo dice a sus discípulos y aparte del pueblo judío que lo escuchaba. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice Jesús. Esto es el gran mandamiento, esto es un principio de vida. El gran mandamiento, amar a Dios, es un principio de vida que nosotros debemos tener como un hábito que hicimos correcto o un hábito correcto que hicimos en nuestra vida. Lo correcto hecho habitualmente, diariamente, entonces se vuelve en un valor que practicas constantemente, lo llevas a un principio. Un principio es algo que hacemos primordialmente, prioritariamente. Un principio es aquello que viene a ser primero en tu vida, y entonces hay un fundamento donde reposa todo en nuestra vida, un fundamento que sostiene nuestra fe. Lo primero, el amor de Dios.
Constantemente el ser humano es seducido por muchas cosas. El mundo le seduce con unas cuantas cosas. Y igualmente eso que le seduce le puede reclamar que le entregues el corazón, su amor, el tiempo, su vida. Analiza que hemos pagado, hemos dado, hemos tributado, hemos entregado unas cuantas cosas. Algunas veces quizás aquel que te quita o te saca cosas, aquel que te seduce, te puede hacer incluso hasta una rebaja. Cuando no es impuesto, es algo que está legal. O cualquier cosa en la vida, el ser humano siempre está entregando, siempre está dando, siempre está tributando. Algo sale del ser humano para alguien más. Así es la vida en general. Y hay veces terminamos entregando todo. El amor, un hombre se lo entrega a una mujer a un hombre. ¿Cuántas cosas se entregan en esta vida o se dan? A veces sin saber ni siquiera a quién. Y termina la persona con las tablas en la cabeza, con un bolsillo quebrado, con una economía por el piso, con el ánimo destrozado. Así es la vida en general. Porque el ser humano constantemente está dando, entregando cosas. ¿Y a Dios qué le entregas? ¿Qué le damos a nuestro Dios? El mundo te va a estar pidiendo cosas, directa o indirectamente, sutil o descaradamente, por las buenas o por las malas. Siempre va a estar pidiendo, alguien te va a estar exigiendo cosas y le damos. ¿Y a Dios qué le damos? En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, dice la palabra de Dios: da a Jehová la honra debida a su nombre. Venid, trae ofrenda, venid delante de él, póstrense delante de Jehová y adoremos en la hermosura de la santidad. Es parecido a los primeros versículos que leímos. Pero analicemos que en los primeros se pide darle a Dios gloria. En esto darle a Dios honra. Porque gloria y honra es a nuestro Dios. Pero el ser humano quizás ha aprendido mal. Porque le da gloria y honra más al hombre que a Dios. Evalúalo en tu vida, analízalo en tu vida. Salmo capítulo 24, versículos 9 y 10, dice: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Estos dos versículos, en resumen del Salmo 24, nos hablan de que a Dios hay que adorarle. El fin de nuestra creación es adorar. El ser humano escoge a quién adorar, a Dios o a las tinieblas. No hay punto medio. O adoras a Dios o adoras a las tinieblas. Usted escoge a quién adora. O sea, hemos sido creados para adorar. En algún momento, incluso, quien adora a Dios hoy, en algún momento adoró a las tinieblas. Adorar es entregar, es dar. Lo que se pide en la palabra de Dios para el cristiano, para el Hijo de Dios, es que le entregues a Dios por encima de lo que le entregas a los demás.
Jesucristo es digno de adoración, de toda honra y de toda gloria. Cuando Él vino a la tierra, en su ministerio terrenal de 3 años, lo que encontramos en los evangelios, pero aún antes de esos 3 años, desde que Jesús nació, a Él le adoraron los pastores en Belén, le adoraron los magos, le adoraron sus discípulos, le adoraron unos cuantos. Algunos le recibieron y creyeron, adoraron a nuestro Señor Jesucristo. Pero también hubo quien quería entramparle. Sí, a Jesús le buscaron unos cuantos para entramparle. Gente que venía con preguntas fauciosas, con acertijos, con preguntas muy atrevidas, con preguntas muy difíciles. Nuestro Señor, con sabiduría, con determinación y con firmeza, venció los obstáculos. Sí, porque Jesús, que tenía una batalla con un gigante, una batalla muy grande que pelear, se encontró antes con obstáculos, los cuales tuvo que enfrentar y vencerlos. ¿Cómo Jesús venció esos obstáculos? ¿Cómo enfrentó y venció toda esta situación? Podemos leer en Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 22. La palabra de Dios dice así. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Que nuestro Señor añada siempre la bendición a su palabra. Aquí nos encontramos que los fariseos planifican cómo hacer caer a Jesús. No era la primera vez que ellos están planificando esto, pero no vinieron ellos, enviaron a sus discípulos. Sí, los fariseos tenían discípulos y a esos enviaron juntamente con los herodianos. Los herodianos eran como los discípulos de Herodes. Una total contradicción, porque por una parte están discípulos de los fariseos están contrarios de alguna manera al tributo, a pagar impuestos, y Herodes representa al gobierno, quien cobra los impuestos. O sea, aquí hay una contradicción. Hay dos grupos que pudiesen estar enfrentados, pero ahora están unidos para ir en contra de Jesús. Ellos vienen por órdenes de sus superiores, van contra Jesús y son personas muy falsas. Son falsos, son mentirosos, pero esta vez vienen con unas cuantas verdades. Ellos utilizan verdades porque quieren comprometer a Jesús con uno de los dos lados. Le dicen
Maestro, sabemos que amas la verdad, que estamos seguros de que tu respuesta va a ser tu palabra, la voz de Dios, de seguro que sí, porque tú vas directo a cómo son las cosas, tú no te dejas llevar por ninguna persona, tú dices las cosas como son. Y claro que es cierto lo que ellos están diciendo en esta vez. Están utilizando verdades a favor de Jesús, pero lo que buscan es entramparle. Porque esto es un tema difícil y polémico. Esto es un tema que en lo que Jesús responda lo va a comprometer. El tema es el siguiente: ¿es lícito pagar, dar tributo a César? Lo que Jesús responda lo van a usar en su contra. Si responde a favor de lo que quiere un grupo, el otro grupo va a ir contra él. Y así viceversa. O sea, van a buscar entrampar a Jesús. Y no era que estas personas querían aprender o que dijeran las cosas de corazón. No. Ellos eran falsos. Ellos eran tramposos. Sencillamente, estos grupos eran falsos, tramposos. Jesús pide que le muestren un denario. Un denario es lo que se ganaba una persona diariamente. El denario es la moneda del Imperio Romano. Es la única que tiene valor de pago. Su valor está en la imagen grabada y en la escritura. Jesús pregunta: ¿de quién es esta imagen? La inscripción que tiene. ¿A quién honra la imagen que está ahí? ¿A quién glorifica de alguna manera? Es lo que Jesús está preguntando. Y ellos responden: a César. Entonces Jesús magistralmente le responde a ellos con un principio cristiano. Jesús les dice: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El significado de esto en el griego es: devuélvanle al César lo que es del César. Dar en el griego es devolver. Es lo que Jesús les está diciendo. Jesús magistralmente le responde a ellos. Y este es un principio cristiano, porque por primera vez se dice esto: darle al César lo que es del César. Ellos, todos ellos, ayer tenían, como nosotros hoy tenemos, autoridades terrenales. Y con las autoridades terrenales hay que cumplir nuestros deberes, hay que cumplir nuestras responsabilidades. Claro que tenemos responsabilidades, deberes, cosas por pagar, por dar, por tributar. ¿Y los hijos de Dios cómo quedamos con eso? Los hijos de Dios. Oigan lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 7. Dice: paga todo lo que debes. Si es tributo, tributo. Si es impuesto, impuesto. Si es respeto, respeto. Si es honra, honra. Aquí no quedan dudas. Somos ciudadanos en esta tierra
Claro que somos primeramente ciudadanos del reino por conocer a Cristo, pero tenemos responsabilidades aquí en la tierra por cumplir. Ahora, las personas pueden tomar en cuenta esto, claro que sí, en el orden y la disciplina de vida. Pero también tenemos nuestras responsabilidades, nuestros deberes con Dios. Jesús lo está dejando escrito en este principio cristiano. Acuérdate a Dios darle lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Pudiera preguntar alguien. ¿Qué le pertenece a Dios? Vamos a la palabra. Porque yo puedo decir unas cuantas cosas, pero lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 12 al 14. Oigamos lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Que el Señor añada siempre la bendición a su palabra y que podamos nosotros con un corazón dispuesto a entender lo que está escrito. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo de Dios? A Dios hay que temerle. ¿Qué es temerle? Agradarle. Vivir para agradarle, ese es el temor a Dios. Hay que andar en sus caminos. Sí, lo que se nos enseña hoy en el Evangelio del Reino, ese es el camino en el cual Dios nos pide andar. ¿Qué más dice que hay que darle a Dios? A Dios hay que amarle. Amar a nuestro Dios es el gran mandamiento. ¿Qué más tenemos nosotros que darle a Dios? A Dios hay que servirle. Lo dice claramente esta porción bíblica. Y también dice que guardes su palabra. Guardar la palabra de Dios es atesorarla para ponerla por obra. Hay una base fundamental para el Hijo de Dios en estos tiempos y es la obediencia. Cuando nosotros vemos estos textos bíblicos, nosotros debemos entender que debemos aprender a amar a Dios porque aprendemos a obedecerle. No hay otra forma de que la persona pueda llevar adelante una vida para agradarle a Dios si no tiene el fundamento de la obediencia a Dios en su vida. Porque muchos le obedecen al hombre cualquier cosa. Lo que el hombre les pone a hacer, está bien, lo hacen. Pero ¿y a Dios? ¿Cuánta obediencia hay en nosotros a la palabra de Dios, a lo que Dios nos manda a nosotros? ¿Cuántas cosas que Dios nos pide a nosotros que hagamos, las hacemos? Yo le doy mi vida a Dios porque le aprendo a amar constantemente, porque le amo. No es religiosidad, no es las obras, no es algo obligado, porque obligado no sirve. Tiene que ser voluntariamente en nosotros el querer conocer a Dios para aprender a amarle. Y esto tiene que ocurrir todos los días en mí, porque el ser humano lucha con la rebeldía. El hombre lo somete, pero aquel que no lee palabra de Dios, no se sujeta a la palabra, no se sujeta a Dios. O sea, el ser humano, o por las buenas o por las malas, termina entregándole al hombre y a Dios. A Dios.
El amor de Dios debe ser el fundamento en el Hijo de Dios para todas las cosas. O sea, en nosotros, en la vida con propósito, debe haber un fundamento, el amor a Dios. Lo decía al comienzo. Todo lo que yo tengo es de mi Señor, le pertenece a mi Señor. Está escrito en la palabra, lo dice Deuteronomio capítulo 10, lo leímos hace rato, lo dice también el Salmo 24, lo dice Ageo 2:8, y unos cuantos pasajes bíblicos demuestran que todo es de Dios. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio, en Él yo creo, y el creer en mi Señor me lleva a rendirme. Y claro que es importante lo terrenal, no le voy a quitar importancia a lo terrenal, pero por encima de todo, nuestro Señor y Dios, a Él la gloria y la honra. ¿Qué parte no se entiende aquí? ¿Por qué tiene que esperar el ser humano la última de las últimas de la última revelación? Si aquí está ya revelado, está escrito, y debemos entender esto. El Señor Jesucristo siempre nos está enseñando con amor, con poder, con autoridad, con sabiduría, que es la palabra de Dios. Pero mucha gente sacó a la palabra de Dios de su vida porque no quiere obedecer, amar a Dios. No le quiere seguir. El Señor, ¿de qué manera le responde a estos fariseos herodianos? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero hoy hay muchos simpatizantes de estas cosas. Gente que simpatiza y haz un ejercicio rápido en tu memoria y te darás cuenta. Si tú eres cristiano, ¿cuántas personas en nuestro entorno simpatizan con Jesús? Y si tú eres un simpatizante, bueno, te invito a que cambies de esa posición de simpatizante y te conviertas a Jesucristo. Muchos simpatizantes que no se conectan a Dios, no le siguen. Ahí se resume. ¿Por qué mucha gente no sigue al Señor Jesucristo? Porque no quiere compromiso. ¿Y por qué no quiere compromiso? Porque me conformo con ser simpatizante. Pero los simpatizantes no entrarán al reino de los cielos. Mateo, capítulo 22. Aquí hay un versículo que no se nos puede olvidar. Un versículo que sacude, que estremece mi ser. Por lo que ahí está escrito. Es un versículo corto. Y aunque ya lo había leído, cuando preparo esta enseñanza, es cuando el Señor me muestra un panorama de algo que está ocurriendo en muchas congregaciones cristianas y en nuestro entorno. Mateo 22, versículo con que cierra la enseñanza central que les tengo acá, nos habla de los discípulos de los fariseos y los herodianos. Dice la palabra: oyendo esto, se maravillaron, dejándole, se fueron. Hay que leerlo varias veces. De buenas a primeras no lo entendemos. No podemos entender cómo este grupo de personas, oyendo lo que Jesús les está diciendo, donde los dos grupos quedan de alguna forma satisfechos con la respuesta, le dejan y se van. Oyéndole, se maravillaron, dejándole, se fueron.
¿Quiénes se fueron? ¿La multitud? No, la multitud no. Los discípulos de los fariseos y los herodianos. Oye, pero ¿no se maravillaron? Sí, pero se fueron. Así ocurre hoy, pasa hoy. Aunque Jesús tiene la respuesta a tu vida, tú que eres simpatizante, no le sigues. Hay quien se comporta igual a los discípulos de los fariseos y a los herodianos. Aquí representa, esta enseñanza nos muestra a mucha gente que simpatiza hoy. Reciben una palabra, se maravillan un rato, asisten, cantan un poco, leen la Biblia de vez en cuando, oran a veces, dejándole, se fueron. Y aquí les invito a que hagan nuevamente ese ejercicio mental. ¿Cuántas personas, tú que eres iglesia, cuántas personas que tú veías a tu derecha o a tu izquierda se maravillaron un rato aquella vez, dejándole, se fueron? Porque no es que se hayan ido de la congregación, es que se fueron de los caminos del Señor. O sea, no podemos entender cómo a alguien que se maravilló con Cristo y con su palabra, dejándole, se fueron. Adentro en su corazón son discípulos de alguien que no es Jesús. No le siguen. Alguien controla, domina, gobierna su corazón, su vida. Ese alguien no es Jesús. Porque si no, no se hubiesen ido del lado de Jesús. No quieren oír su palabra, no le quieren seguir. Cuando nosotros analizamos esta enseñanza bíblica, encontramos de un lado a los fariseos. Los fariseos representan la religiosidad. ¿Quiénes están en esta religiosidad? Todo aquel que ha oído de Cristo, todo el poder religioso, llámense ministros, pastores, curas, apóstoles, papa, todo el que ha oído de Cristo, iglesia cristiana que está en el catolicismo, que está en el evangelio, todo el que ha oído de Cristo. Pero, aunque se hayan maravillado alguna vez, dejándole, se fueron. Porque hay mucho cristiano hoy que tiene un comportamiento como los discípulos de los fariseos, como los fariseos, queriendo cambiar lo que está escrito en la palabra, hablando lo que no está escrito en la palabra, buscando fábulas, trayendo cosas. Si pudiesen escribir su propia Biblia, lo hicieran. Y por otra parte están los herodianos. ¿A quién representan los herodianos? Al poder del gobierno terrenal, a los gobiernos políticos. A algunos les gusta algo, simpatizan con Jesucristo y su palabra y van de apatusco a una iglesia cristiana, pero no siguen a Cristo. Poder terrenal que seduce, los gobiernos políticos. ¿Cuánto ministro de Dios terminó seducido por ese gobierno terrenal? Aquí están los dos poderes, religiosidad y el gobierno político. Fueron los que crucificaron a Jesús. Los fariseos aquella vez con el imperio romano y toda su fuerza militar fueron los que crucificaron a Jesús.
¿Y dónde queda Jesús en esto? Tenemos que evaluar, porque hay muchos de estos bandos que simpatizan con Jesús, pero nuestro Señor no quiere simpatizantes. Él no quiere apariencias. Él no quiere que tú vayas un ratico y te rindas a Él. Es más, ni siquiera se rinde. Es Jesús a quien yo debo seguir, en quien yo debo crecer, en quien yo me debo rendir por creer, a quien yo debo reconocer, en quien yo me debo arrepentir, en quien debo encontrar perdón de pecados. Hoy muchas personas reconocen que están en esto y en aquello, reconocen tal vez que Jesucristo es Dios, que hay poder en Él, reconocen, pero no dan el siguiente paso, que es arrepentirse. Y delante del Señor hay que arrepentirse. Arrepentíos y convertidos, dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Pero ¿quién se cree el ser humano para no arrepentirse y para no pedir perdón al Señor cuando hemos sido unos transgresores constantemente? Tenemos que correr a los pies de Cristo, porque ahí hay perdón de pecados. Muchas personas se admiran a Jesús, admiran el cristianismo y se conforman con esto. Pero no es admirar, es valorar el encontrarse con Jesús. Noten algo, los discípulos de los fariseos y los herodianos se encontraron con Jesús, no valoraron ese encuentro, porque la Biblia dice que oyendo esto, se maravillaron, dejándole, se fueron. No valoraron al Señor. Porque aquí cabe una pregunta, y te la voy a hacer, y te la puedes responder ahí, o puedes evaluar tu respuesta. No respondas de buenas a primeras, porque quizás algunos no responden como verdaderamente se comportan. ¿Qué valoras? ¿La salvación o la condenación? ¿Qué valoras? ¿A qué le das valor? ¿A la salvación o a la condenación? Pudieras estar diciendo a la salvación, pero es que tus acciones hablan. El ser humano habla por sus acciones, porque las acciones pueden estar diciendo algo diferente a lo que salió de tu boca. ¿Tu caminar hoy te lleva a la salvación o te conformas donde estás? Evalúa lo que dice Juan 3, 16 al 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando tú lees Juan 3, en los primeros capítulos de Juan se nos muestra a Jesús como la luz del mundo. Pero el ser humano dice en el capítulo 1, versículo 11 y 12, que no le recibieron porque amaron más a las tinieblas, no recibieron a la luz. O sea, ellos a quien vino Jesús lo rechazaron porque abrazaron a las tinieblas. Y ahí te pregunto entonces, ¿qué valoras? ¿La salvación o la condenación?
La Biblia me está diciendo que Jesús vino a sacar al hombre de la condenación, porque el hombre solo se mete ahí. ¿Sabe por qué? Porque no cree en la luz, porque abraza las tinieblas. Y ahí te vuelvo a preguntar, ¿qué valoras tú? ¿La salvación o la condenación? ¿A Jesucristo la luz o a Satanás las tinieblas, la condenación? A Dios lo que es de Dios. ¿Qué le damos? ¿Las obras? ¿Un poquito? Porque muchas personas dejan para nuestro Señor: si me sobra tiempo me congrego. Un poquito más nada de tiempo me quedó para orar, 5 minutos. Si tú no oras, ¿cómo el Señor te oye? Si tú no lees palabra, ¿cómo oyes la voz de Dios? Si tú no testificas de Dios, ¿no hay de Dios entonces dentro de ti? ¿Qué valoras? ¿A qué le das valor? La Biblia dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Tú y yo somos templo de Dios. Levantarnos como iglesia es lo mejor que podemos hacer. Sí, porque tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Si nosotros no podemos levantarnos como iglesia, si no podemos presentarnos delante del Señor con un corazón que le reciba, porque nosotros somos su iglesia, si no podemos darle al Señor nuestro corazón, nuestro amor, nuestra vida, estamos graves. Es un principio de vida, es un valor el cual yo debo practicar, es el fundamento para mi familia, es lo que habitualmente debo hacer. Una iglesia de Cristo, yo, su iglesia, templo de Dios. Esto es un asunto espiritual. Pero cuando leo a Romanos capítulo 12, me encuentro un versículo aquí que también me habla de lo racional. Entonces, un asunto espiritual es un asunto también racional. Lo espiritual por encima del razonamiento. Porque sabemos que lo espiritual es el entendimiento que viene por el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, la revelación que entendemos. Y lo racional o el razonamiento es el conocimiento humano. Pero en ese conocimiento humano nosotros educamos el alma, porque dice Romanos 12:1, dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Culto es la adoración del hombre, la entrega de Dios, del hombre a un ser superior, en nuestro caso los cristianos, a nuestro Señor y Dios. Racionalmente, razonablemente, también mi alma está educada para rendirme delante de mi Señor. Un asunto espiritual, sobre todo, pero yo enseño también a mis pensamientos ordenados a amar a Dios, a adorarle. Hoy Jesús te hace un llamado, que le des a Él lo que es de Él, tu corazón, tu vida. Y eso es seguirle, querer seguirle. Esto es algo entre tú y Dios. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres darle a Jesucristo tu corazón, tu vida? Rendirte a Él
porque en Él crees. Aprender a amarle, a conocerle. ¿Lo quieres? Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, delante de ti, precioso Dios. Señor, creemos en ti y ante ti rendimos nuestro corazón. Precioso Espíritu Santo, en esta hora, Señor, oro por cada familia que está conectada en esta enseñanza, para que tu palabra, precioso Dios, tumbe las estructuras, tumbe los argumentos y toda atadura se rompa en el nombre de Jesús. Todo velo mágico, toda venta mágica que no los deja ver, que no los deja hacer, que no los deja caminar hacia ti, en el nombre de Jesús, se rompe ahora, en el nombre de Jesús. Señor, toca los corazones, Señor, y en tu misericordia, tráele, precioso Dios, la revelación de que hay que soltar aquello para que tú lo rompas. Tú eres soberano y poderoso, pero cada uno de nosotros que podamos entender que hay que soltar lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús, y entonces salvación, sanidad, liberación y restauración en tus hijos, en tu pueblo, en la familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.